Vale, pues lo primero, buenos días a todos. Quisiera disculparme por no haber podido estar con vosotros en Pamplona, me hubiese encantado, pero los compromisos pedagógicos, puesto que empezaron las clases esta semana, me impiden estar con vosotros. Y lo segundo, pues son mis más sinceros agradecimientos. Primero a Íñigo Mugueta por su invitación, por su muy amable presentación, y a los medievalistas navarros, con los que siempre tengo mucho gusto de trabajar. Y finalmente a la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, que nos permite, mediante este congreso, seguir con nuestras investigaciones y compartirlas. Como lo ha dicho Íñigo, trabajo con mucho gusto con los historiadores, pero soy filóloga. Y el trabajo que os voy a presentar hoy se basa en distintas metodologías. Lo primero, puesto que, como lo indicó Íñigo, se trata del descubrimiento de un códice que hice en el 2012 y muchos de los resultados que voy a presentar fueron publicados en un artículo de la revista Romagna, la revista francesa, que os pondré la referencia en lo que es mi introducción y lo podréis anotar, puesto que es un trabajo al revés, ¿no? Es decir, que no es esta primera parte de mi trabajo no está en vías de publicación, sino que ya fue publicado el trabajo en el 2015. Y la segunda parte de mi presentación, pues sí que se estriba en resultados que están en progreso, es decir, que me resulta muy interesante poder debatir con los medievalistas que estén interesados en este texto, en general, lo que fue un germen navarro, como lo dice Conde Solares, el germen navarro de la corte literaria de la segunda mitad del segundo tercio, bueno, alrededor de los años 50, 60, de la corte de Navarra. Entonces, sí, no sé si ahora puedo Sí, puedes compartir. Ahora sí. Me sigue diciendo lo mismo. No sé si es mejor que te envíe mi presentación. También. Porque si seguimos teniendo Espera, este no, problema. ahora yo creo que te tiene que dejar. Ya está. Gracias. ¿Se ve? Sí. Vale. Entonces, en una primera parte voy a presentar esos resultados que mencioné, que vienen de la publicación, y luego, para seguir con las investigaciones y el planteamiento, pues seguiré con esa relación intrínseca que tenemos entre un testimonio único que tenemos en el códice ESP 533 de la Biblioteca Nacional de Francia en París y un texto que llamé La Lamentación de Navarra. Y finalmente volveré hacia el texto con datos internos para proponer un análisis que permita precisar un poquito la fecha.
pero desgraciadamente me parece complicado por el género del texto, pero bueno, será una manera de avanzar un poquito debatiendo con los que tengan interés en este texto. Entonces, en mi introducción hablaré brevemente del códice, una datación basada en mi publicación y presentaré brevemente también el texto. Entonces, para empezar con la descripción codicológica, es un códice misceláneo de 122 folios en muy buen estado. Es homogéneo, es decir, los textos que lo conforman fueron ideados para estar en ese códice conjuntamente, con el género epistolar que sobresale, con textos que pueden denominarse en ese subgénero epistolar heroico, amoroso o político, de inspiración clásica, y cuando he puesto el signo más son las vertientes que más se parecen a la Lamentación de Navarra. Luego es un códice que no es facticio, eso es un dato también muy importante porque todos los datos que estoy avanzando permite un códice, ¿no? Porque cuanta más importante la recepción y la transmisión, pues más lejos estamos del autor. Entonces, aunque Folaber para la plataforma Filobiblon propone un reparto de los cuadernos un poco distinto al mío, y finalmente lo que propuse tras mi análisis es un códice copiado por una mano en gótica redonda, color sepia, una columna con alternancia de trazo fino y grueso. Y una segunda mano, pero que no copia el texto, es simplemente una mano que puso un título en la segunda hoja de guarda, al principio, pegada al primer folio, que indico aquí, y la numeración de los folios. Para la datación del códice tenemos datos externos, tenemos la filigrana que Beltrán describe como un escudo romboidal coronado con las barras de Cataluña inscritas. He podido ver que era la misma filigrana que el famoso cancionero de Herberet des Essarts, que se custodia en la British Library. Y Moreno relaciona la filigrana de ese cancionero, que él llama escudo de Valencia con corona, con las del escudo que se observan en otros 5 cancioneros. Y para el repertorio de Briquet es el número 2064, es un papel que viene de Perpiñán en 1464, lo que nos da la fecha acuo para la copia del códice. Y luego tenemos datos internos con nuestra Lamentación de Navarra, que trata de la Guerra Civil de Navarra, por lo que podemos partir de 1451 acuo. Podemos precisar un poquito más, puesto que la fecha de redacción es posterior al principio de la guerra, con una cita aquí: o mezquina Navarra, que la tu mesma división no hubo tal principio ni tiene tal medio, que cierta esperanza de presta concordia prometerte pueda. Por tanto, como mínimo, pues podemos hablar de 1452. Volveré en la tercera parte a la datación. Entonces, la Lamentación de Navarra se halla en el códice en los folios 101 recto
hay 12 líneas y 101 verso, es la página entera, es decir, 25 líneas. Es un texto, por tanto, de 37 líneas, un texto bastante breve. Pertenece al género del planto o planctus en latín, es decir, un discurso elegíaco e historiográfico. En el caso de nuestro texto, no es que el planto sea historiográfico, pero en ese siglo XV sí que se conjuntan esas dos tradiciones. Es un autor navarro, por lo que nos dice, puesto que emplea la primera persona del plural, como lo muestran esas dos citas, y el texto está destinado a un doble destinatario, lo que muestra una- un proceso narratológico bastante complejo, puesto que la primera parte probablemente se dirige a Juan II de Aragón y de Navarra por la cita al Estado Real Tuyo, y la segunda parte se dirige a Navarra en una figura de inspiración clásica que es la prosopopeya, es decir, dirigirse a una entidad no humana. Pasemos a la primera parte, la recepción de la alimentación de Navarra a la luz del códice. Es muy importante seguir la relación que solamente he mencionado a través de la filigrana, que es la misma, entre el códice ESP 533 y el cancionero de Herberay des Essarts, es decir, ese códice custodiado en la British Library. Aparte de que sea el mismo papel, hay un paralelismo muy importante entre las obras que los componen. Y es justamente ese germen navarro que he mencionado antes que tienen en común. Aquí en esta tabla he puesto todas las piezas que componen esos dos códices y como vemos, bueno, entre comillas son obras breves, epístolas, puesto que bueno, no todos se llaman epístolas, pero todos participan de ese género. Y luego, pues, hay unas pocas obras más extensas, esencialmente en ESP 533, pero que en dos casos, en los dos últimos, son fragmentos. Solamente hay una obra extensa completa, que es el Bursario de Juan Rodríguez del Padrón, que es un autor que, por lo que se ve, al igual que el Marqués de Santillana, sirvió de modelo para el autor navarro que compuso la Alimentación de Navarra. Sigamos con esa pista. La Lamentación de Navarra es un testimonio único, por lo que hace pues, menos de una década que se conoce. Eso se debe a que tuviera una difusión restringida debido al tema con un alcance limitado a la corte de Navarra y al tono polémico con reproches a Juan II de Aragón y Navarra. Podemos plantearnos ya desde un principio, ¿fue limitada esa difusión a un autor y a su círculo? La composición de los dos códices y la Lamentación de Navarra convergen hacia Pere Torrellas. Se podría atribuir ese texto de la Lamentación de Navarra a Pere Torrellas, pero para confirmarlo hace falta un análisis lingüístico basado en datos de estilometría, un análisis retórico, es decir, un análisis semidirigido, semi-informático, que espero poder hacer en los próximos años.
Pasemos a la segunda parte que nos permite hablar brevemente de Pere Torrellas. Tengo que precisar que no soy para nada especialista de su biografía, por lo que he retomado todos los datos de las ediciones y los artículos, bueno, la edición completa de su obra. Bueno, no es completa, puesto que por lo que creo yo falta la Lamentación de Navarra, pero bueno, hubo otras ediciones completas, la de Archer en el 2004, por ejemplo, y otra anterior de las obras de Pere Torrellas. En el caso de la biografía, entonces me baso en los datos de la edición de Rodríguez Risquete y él se basó en una documentación importantísima de 351 documentos para proponernos esta biografía. Entonces se podría decir, bueno, eso lo digo yo, que es un navarro adoptivo al servicio de Juan II de Aragón y Navarra y de sus hijos. Es un poeta catalano-aragonés, eso lo dice el diccionario biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia en la entrada Inés de Clèves. Pere Torrellas es un autor nacido en la Bisbal, entonces por sus orígenes no es navarro, en una familia noble, pero ya como tarde en 1437, 38, estaba en Navarra como escudero y mayordomo de Carlos de Viana, y es muy probable que desde doncel estuvo al servicio de la casa de Juan II. Sabemos que en 1448 estaba también involucrado en la vida cotidiana de la corte de Navarra, puesto que hizo esa complainta sobre la muerte de Inés de Clèves, que está presente, como lo hemos visto en la tabla, en el cancionero de Herberet des Essarts. En 1451-1458 fue tutor de Juan de Aragón, hijo bastardo de Juan II, en la corte de Alfonso el Magnánimo, y se le relaciona con los poetas de esa corte. En 1458-1461 es embajador de Carlos de Viana. Bueno, entendemos que eligió ese bando, el bando de los Beaumont, y en 1464 goza de nuevo del favor de Juan II y después de 1472, después de la Guerra Civil, es comisario real y participa en las Cortes de Barcelona, es decir, que ya no se le relaciona directamente con Navarra, y según Risquete, Rodríguez y Risquete, desarrolla esencialmente su producción entre 1440 y 1455 en la corte de Navarra y Nápoles. Paso a la tercera parte, los datos internos para fechar la Lamentación de Navarra. Y esa parte os ruego que me disculpéis porque son hipótesis y será para mí interesante debatir, por ejemplo, con Íñigo, porque sé que también ha escrito sobre este texto y bueno, será una manera también de avanzar un poquito en nuestra comprensión, cada uno con nuestras herramientas, para conocer mejor ese texto y esa corte. Entonces, estamos con esa fecha de entre 1452 como pronto, 1461 como tarde, aunque eso también se puede debatir. Por el papel podemos ir hasta 1464. Obviamente un papel puede ser de 1464, pero la copia puede ser también posterior de unos años. Entonces, seguridades no vamos a tener, pero podemos seguir afinando los datos. Luego he tomado algunas citas que podrían interpretarse, son datos internos,
pueden verse como palabras claves que suenan especialmente en nuestro conocimiento de la Guerra Civil Navarra. Son hipótesis. Entonces, cuando habla el autor, reza el texto, presión, muerte y destierro, disculpad, tus oradores, ciudadanos, labradores, con la palabra clave de presión, podemos pensar en Carlos de Viana, pero bueno, es todo muy impreciso. ¿Quién diré que te defiende? Por cierto, ninguno. Podría aludir a la muerte de Carlos de Viana o simplemente lamenta la ausencia de voluntad por parte de ambos bandos de llegar a la concordia. Y los reproches a los que aludía a Juan II de Aragón y Navarra, recalcando su responsabilidad con una larga hipotiposis, es decir, una descripción muy cruda de los males que azotan a Navarra. Es esta larga cita que tal vez no voy a leer por falta de tiempo, pero que os dejo que consultéis. He puesto puntos suspensivos porque todavía hay muchas líneas de todos los males que azotan a Navarra. Entonces es una hipotiposis, digamos, característica de esa figura retórica, que es una figura retórica como la hipérbole, de la exageración, lo que nos aleja del realismo, ¿no? Es decir, el uso de esa figura retórica en un contexto que son esos códices, esos códices, tanto el códice francés como el inglés por su lugar actual de conservación, que se insertan en esa retórica clásica de los géneros a los que he aludido, es decir, géneros de ficción esencialmente, pues pueden hacernos pensar que la dimensión historiográfica tal vez no sea tan importante como lo podemos pensar o como lo quisiéramos pensar en un primer momento, pero eso es una pregunta que tendremos que debatir. Los obstáculos para una interpretación de los datos internos, pues la intencionalidad desconocida en cuanto a la difusión ideada por el autor. No sabemos si el autor quiso difundir su texto por temor a que su texto llegara a oídos de su destinatario primero, Juan II de Aragón y Navarra. Por su factura no se puede descartar de que se trate de un códice confidencial destinado a permanecer entre manos amigas. Podemos mencionar a un Hugo de Urries, por ejemplo, si pensamos en el otro manuscrito conocido, el del cancionero de Herberet des Essarts, o si pensamos también en la Complaina que de Cifas en Navarra, de Pedro de Sada, un texto que fue coeditado por Íñigo Mugueta y que estudió en otras ocasiones, pues también plantea esa cuestión de la intencionalidad y desgraciadamente es difícil dar una respuesta. Y finalmente tenemos la imprecisión de los datos historiográficos, como os lo explicaba en la diapositiva, con la diapositiva anterior. Es un estilo digno de los manuales de retórica y esa imprecisión puede valerse
como de una protección, proteger su identidad, no decir tan claramente la pertenencia a un bando, aunque los reproches lo acercan al bando de los beomonteses. La conclusión es que tenemos que seguir trabajando tanto en mi parte en el análisis lingüístico basado en las obras conocidas de Pere Torrellas para poder atribuirle de manera definitiva la lamentación de Navarra y espero que los historiadores con su conocimiento de la Guerra Civil de Navarra pues tal vez puedan aportar también su piedra al edificio. Muchas gracias por su atención. Aquí simplemente he puesto como final la edición que presenté en el artículo de Romagnà de esta lamentación de Navarra. Entonces, este es el texto, por lo que podéis ver, son 2 diapositivas que es muy corto. Esta es la segunda diapositiva. Y para acabar, a modo de ilustración, también os pongo los folios mencionados del códice. Y el segundo. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Pues